En la clase de hoy vamos a avanzar con un nuevo enfoque en estas clases de aceleración de negocios para poder finalmente atraer, posicionar, vender y escalar tu negocio. En concreto, hoy el tema son las 7 claves para hacer crecer tu negocio. Es un título quizá muy amplio, pero he elegido 7 claves, quizá algunas de las más importantes que cumplen este objetivo, que es hacer crecer el negocio. Vamos primero, como siempre, con una primera visión a vista de pájaro sobre todo lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Y parte de un contexto, y es que el 99% de los profesionales que tienen un negocio al final siguen igual de pequeños que hace 10 años. O sea, es muy difícil en un negocio escalar y a veces sucede porque no se han tenido en cuenta algunas de estas claves, ¿no? Y generalmente no es por falta de talento. Cuando no se crece no suele ser por falta de talento, suele ser por otros motivos. No es que no se tenga la capacidad, no es que no se le echen horas, no es que no se trabaje lo suficiente, es que fallan alguna de estas claves que vamos a ver en la clase de hoy. De ese 1% que crece, fundamentalmente lo hace porque algunas de estas 7 cosas las hace y las hace verdaderamente bien, ¿no? Y no son habituales. ¿Dónde está, creo, el mayor núcleo del problema? Para mí, Em, creo que el profesional, sobre todo que trabaja en un negocio físico, en un negocio presencial, cree que con tratar bien a sus clientes es suficiente para que vengan más clientes. Hay como una gran palanca en creer que un cliente contento me va a traer más clientes, cosa que es absolutamente cierta, o sea, es absoluta y radicalmente cierta. Pero hacer crecer un negocio solo creyendo que un cliente contento me va a traer más clientes, es renunciar a una de tus responsabilidades como propietario, como dueño de ese negocio, que es llegar a quien todavía no te conoce. ¿Ok? Esto no es una invitación a renunciar a ese boca a boca, todo lo contrario, pero sí es una llamada de atención porque ahí no vas a encontrar la escalada que quizá estás buscando y no estás viendo todavía, ¿no? Por otro lado, otro gran error, otro gran problema es que se intenta modelar, se intenta copiar a eh, gurús, a personas que están por delante de ti en el nicho o en el negocio, y al hacerlo te estás saltando pasos, ¿ok? Pasos que son terriblemente importantes, que no ves a simple vista en esa persona o ese negocio al que estás intentando copiar o modelar, pero que ese negocio seguro que pasó, seguro que pasó. Si te lo saltas, estás saltándote una cadena importante de decisiones que tienes que tomar para que seas auténtico y para que realmente le llegues a la persona adecuada que va a ser tu futuro cliente. ¿Ok? Y por último, en cuanto a los problemas, todo esto al final lo que genera es como una agenda mediocre, una cartera de clientes escasa y sobre todo unos ingresos bastante planos y que empiezan a hacerte sentir como si estuvieras en una cárcel, aprisionado en el negocio del que no puedes salir y el que solo creces muy poquito echando muchas horas. ¿Ok? ¿Por dónde pasaría la solución que vamos a ver? Para mí pasa por las 7 claves que vamos a ver en la clase de hoy, ejecutadas, si es posible además, en orden, porque tienen un orden lógico, para construir un negocio cada vez más profesional que llena su agenda, que atiende a un número alto de clientes y que va creciendo a medida que pasa el tiempo. No son secretos, o sea, no son los 7 secretos que tienes, no, o sea, son cosas que algunas de las que vamos a hablar vas a ver que son muy obvias y muy comunes, pero que precisamente por ser tan obvias y tan comunes, muchas personas se saltan porque piensan que no son importantes y realmente tienen una relevancia crítica para el negocio. ¿Ok? Cada clave es una palanca, cada clave es un rotor, un motor que va a poner en marcha más velocidad en el negocio. Y las 7 juntas, yo creo que es lo que te separan del 99% de los negocios que siguen en el mismo nivel año tras año. ¿Ok? Em, ¿Cuál sería, por tanto, el proceso que yo te invitaría a recorrer mientras vamos discurriendo la clase de hoy y en el futuro? Primero, revisa la mentalidad de base por donde estás empezando. Es decir, eh, es importante que tengas claridad sobre
en qué punto estás hoy, pero también en qué punto quieres estar mañana. ¿Ok? Esa es la clave para poder implementar todas estas mejoras. Audita muy bien de quién te estás rodeando y a quién copias. Audita muy bien quiénes son las personas que te están rodeando en este momento y te ayudan a crecer en tu negocio, o a lo mejor te están poniendo algún palo en la rueda y te están dificultando. Y también si estás fijándote en otros, revisa quiénes son esos otros a los que estás aspirando a convertirte o que estás modelando. Para, por último, en ese proceso, diseñar un sistema operativo, tu propio sistema operativo, con objetivos que sean cercanos, que sean accesibles, que sean cumplibles. Esta palabra creo que no existe, pero me la acabo de inventar. Y sobre todo con procesos fáciles y ligeros para poder avanzar. Esta parte es súper importante. Así que vamos con el contenido de la clase de hoy. Como siempre, nos centraremos en tres grandes áreas que nos van a ayudar a desgranar estas 7 claves para hacer crecer tu negocio. En el primer bloque me quiero centrar en la mentalidad que probablemente hoy te está limitando, ¿ok? O te está frenando, en algunos casos incluso te puede tener estancado. Em, y como pongo aquí, empieza por lo sencillo, con lo tuyo y en el orden correcto. Yo creo que esa es la clave. Cuando hablamos de mentalidad, generalmente, bueno, hablamos de muchas cosas. La mentalidad yo creo que es como un gran cajón desastre en el que se meten un montón de cosas, especialmente en el nicho del emprendimiento. Todo el mundo te hablará de tu mentalidad. Espero no caer en lo mismo y que veas en este ángulo que quiero dar algo un poco diferente, menos de plástico de lo que sueles escuchar en los eventos a los que probablemente vayas. Pero realmente tiene una importancia fuerte porque te va a ayudar a salir de determinados patrones si es lo que necesitas, ¿no? Y en la mentalidad, o en este primer bloque, quiero enumerar las 3 primeras claves. Primero, hazlo sencillo. Y después, como digo aquí, conviértete en friki. Conviértete en alguien que ya busca enredar y hacer las cosas más complejas y cada vez más precisas y más afinadas. Pero es necesario arrancar por lo sencillo. La segunda clave que veremos es, comienza con lo que ya tienes ahora. Seguro, estoy 100% convencido de que tienes un montón de recursos ya mismo que te permiten hacer cosas muy diferentes. Entonces, es por donde hay que comenzar. El desafío, como veremos aquí, es no caer en la tentación de querer buscar muchas cosas nuevas y diferentes a las que ya tienes. Y en la tercera clave que abordaremos ahora será el orden de los factores sí afecta al producto. Esto no es como las matemáticas, aquí el orden sí que permite que las cosas puedan ser más fáciles y más accesibles o más complicadas y a lo mejor ni siquiera accesibles. ¿Ok? Entonces vamos por la primera clave de arrancar por lo fácil y después ya complicarlo. Em, ¿Cuál es el proceso habitual que yo veo en los negocios físicos, en los negocios locales, también en los digitales? ¿No? Uno tiene una idea vaga, muy vaga, genérica, ni siquiera sabe si va a funcionar. ¿Y a qué se dedica? A invertir tiempo, recurso, dinero en crear un logo, tener una web perfecta, en entender cuáles son las mejores rutinas de productividad, si tengo que levantarme a tales horas de la madrugada, ducharme con agua fría o meterme en baños de hielo, en tener hábitos del emprendedor millonario. Bien, no quiero decir que no estén bien, que no esté bien tener hábitos y tener rutinas y hacer cosas que maximicen la productividad. Pero arrancar por ahí cuando ni siquiera tienes un negocio, o no tienes un negocio viable, o no tienes un negocio fuerte, es decir, cuando estás todavía con una fase en la que las cosas no están saliendo del todo bien, eh, creo que invertir en determinadas cosas es perder el tiempo. O sea, he estado en proyectos donde llevaban meses eligiendo no el color, sino el tono, porque el color era azul, lo tenían claro, sino el tono exacto de azul que querían en su negocio. Meses. Y yo pensaba, si nadie va a recordar exactamente el tono de azul del negocio cuando salgan de la página web o cuando dejan de ver una publicación. Hay veces que, no sé, como que se dedica demasiado tiempo a determinadas cosas que no tienen realmente valor. O sea, que no tienen, o al menos que no mueven la balanza, que no mueven la aguja, que no traen más ventas a corto, medio y si me apura tampoco a largo plazo, ¿no? Y sin embargo ahí nos dejan estancados, nos dejan
frenados con decisiones muy, muy, muy complejas o muy, muy enredadas en el tiempo y que son absolutamente infértiles, ¿ok? Entonces, un gimnasio de barrio no se llena más porque su dueño se levante a las 5 de la mañana. No. Se llena más porque tiene una ficha en Google bien completa, bien hecha, y porque responde rápido a WhatsApp cuando la gente le pregunta por sus servicios. Lo tengo muy claro. Tampoco se llena más porque el amarillo de su logo sea un amarillo que tenga este punto de rojo, porque es más cálido y no este punto de verde que lo haría más frío y menos acogedor. Tampoco, o sea, se llena porque atiende bien la demanda de nuevos clientes y los cierra rápido, haciéndoles sentir que ese gimnasio es el que necesita, ¿no? Así que primero el foco está en tener clientes, en tener ingresos, en tener la agenda llena y después ya sí te puedes enredar todo lo que quieras en optimizar lo que mueve la aguja, ¿ok? Incluso cuando ya tienes optimizado eso, ahí sí ya te puedes dedicar todo el tiempo que quieras a ver qué tono de verde es el que quieres para tu logo, porque muestra exactamente esa idea tan metafísica que tienes. Ahí, perfecto. Cuando ya los clientes están llenando el negocio y cuando ya aquello funciona. Em, la trampa de todo esto es querer mucha rutina de éxito, pero tener poco éxito real. Y ahí es donde la triunfan terriblemente todos en fin, todos los speakers que hablan de motivación en los negocios. Porque realmente el éxito es algo terriblemente aspiracional. Entonces te llenan la cabeza con rutinas que tienes que seguir para tener ese éxito, cuando lo que falta realmente son las claves correctas, concretas, paso a paso y sencillas para tener el primer éxito que justificaría que te empieces a enredar en líos de rutinas, ¿ok? No quiero minusvalorar esas rutinas, pero sí quiero colocarlas en su momento correcto dentro de la historia del negocio, ¿ok? Entonces, sospecha siempre de quien te hable de las mañanas perfectas, de quien te hable de las rutinas de inicio de día, de final de día, o sea, de estas historias, pero no enseña su cuenta de resultados, ¿ok? Porque generalmente ahí es donde va a haber una sorpresa cuando la veas. Em, Así que, marco práctico. Tú plantéate cada una de las acciones que haces en un día, cada una de las acciones que haces con tu negocio, y plantéate una pregunta concreta, y es, ¿esto que vas a hacer te acerca más a tener un resultado? ¿Te acerca más a tener un nuevo cliente esta semana? ¿Te acerca más a tener un impacto positivo en tu facturación? Si la respuesta automática y rápida es sí, adelante, hazlo. Si la respuesta no es rápida y automáticamente al sí, colócalo en un cajón y déjalo dormir. No lo hagas ahora. Haz otras cosas que sí te vayan a traer a ese cliente más rápido ahora, esta semana. ¿Ok? Clave número 2. Comienza por lo que ya tienes ahora. Muchas veces cuando arranco un programa de aceleración de negocios día uno a uno con un cliente, hay una primera fase como de, de tentación que se vive muy a menudo, que es como querer hacer muchas cosas nuevas, implementar nuevas herramientas, ver a quién tengo que incorporar en mi equipo. Y yo siempre freno un poco ahí y pongo un poquito de hielo porque em, creo que en la mayor parte de los negocios ya hay muchas cosas infrautilizadas. No quiero decir sin utilizar o sin explotar, pero desde luego que sí infrautilizadas, que podemos sacarle mucho más recurso a eso que ya tenemos. Em, Sé que el 90% de los emprendedores quieren tener el éxito de esa persona que admiran en su nicho, eh, pero eso trae como consecuencia tres bombas en la línea de flotación del negocio. Uno es que uno quiere excesiva perfección. Dos, que se equivoca de prioridades generalmente. Y tres, que copia a líderes sin saber exactamente qué está copiando, ni siquiera si lo que está copiando funciona o no. ¿Ok? Entonces, el exceso de percepción siempre es un gran saboteador, porque además hay una frase que digo muy a menudo en consultorías o con clientes del programa de aceleración de negocios, y es la siguiente: es la perfección es una percepción. Parece un trabalenguas, pero quédate con la idea. La perfección
es una percepción. Es decir, la perfección no existe, o sea, es una percepción que nosotros tenemos, es cómo percibimos nosotros que algo es perfecto, pero cómo lo percibes tú. Y tú como dueño del negocio puedes tener una idea de perfección completamente distinta a la que puede tener la persona que va a recibir tus servicios, la persona que va a recibir tu producto, la persona que va a recibir tu asesoría o lo que sabes hacer. Puede que tú consideres perfecto unas cosas muy diferentes de la que la persona que va a recibir ese servicio cree. Por lo tanto, enredarte en un exceso de percepción desde tu estándar, lo único que está haciendo es alargar el tiempo para que la persona que realmente necesita tu servicio lo reciba finalmente, porque estás añadiéndole capas de perfección inútiles, o al menos que no tienen un impacto en el resultado, que lo único que hacen es alargar el tiempo e impedir que el negocio esté rodando, esté funcionando. ¿Qué es la verdadera perfección? La verdadera perfección está en la optimización, está en sacar rápido al mercado tu propuesta e ir mejorándola siempre. Porque siempre tu propuesta estará imperfecta. Por más cambios que le hayas hecho, por más intención de perfección que tengas, siempre estará imperfecta, porque siempre podrá mejorar. No es que he hecho una oferta estupenda y he creado una página web perfecta y he estado un año recreando esa página web. Me jugaría todo lo que tengo, todo lo que soy, a que esa página puede mejorar. A que si convierte ahora en venta a un X%, a un 5%, seguro que podrá convertir a un 6. Si convierte a un 10, seguro que podrá convertir a un 12. Si convierte a un 40%, podrá convertir a un 42. Siempre será imperfecto. Por lo tanto, en la búsqueda del exceso de imperfección, de perfección, perdón, siempre es un saboteador, siempre es también un refugio donde nos escondemos para no llevar las cosas a término final. ¿Ok? Entonces, primera idea. Segunda, te equivocarás cuando estés en este proceso y intentes modelar a quien no toca, te vas a confundir en las prioridades. Insisto mucho en esta idea, es una idea muy simple. Los negocios tienen tres, en el fondo son cuatro, pero tres grandes fases: validación, consolidación y escalada. Luego está una última fase que es el exit, ¿no? Pero bueno, en las tres fases de vida del fundador del negocio con su negocio, validación, consolidación y escalada. Si tú estás en validación, estás todavía consolidando tu negocio y estás copiando a un líder de mercado que es quien tiene la bandera del nicho, probablemente sus prioridades no son las tuyas, no tienen nada que ver, porque él está en una fase completamente distinta a la que estás tú. Si copias lo que hace él porque a él le va bien, o porque crees que le va bien, ahora entraremos en ese tercer error, realmente lo que estás haciendo es someter a un estrés que no toca, en puntos que no toca a tu organización. ¿Ok? Porque él, el líder del mercado al que estás replicando, tiene unos desafíos muy diferentes a los tuyos. Él ya sabe qué productos les funcionan y qué no. Él ya sabe a quién le tiene que hablar y a quién no. Él ya sabe cómo le tiene que hablar, a quién le tiene que hablar y cómo no. Tú no sabes eso todavía estás probando, todavía estás en una fase más embrionaria. Es como, yo qué sé, como a un bebé darle una comida fortísima, que incluso a los adultos nos genera una tarde dura de digestión. No le va a sentar nada bien, ¿no? O sea, le va a hacer mucho mal. Eso es lo que sucede cuando a tu negocio le metes un alimento que no toca. ¿Ok? Y por último, copiar sin que se sepa que se está copiando. Eso me pasó muchísimo al inicio. Ya sabes que inicié hace ya muchos años, en el 2014. Inicié con un negocio de adiestramiento canino online. Fue el primer negocio no fue el primer negocio que se creó, pero sí de los que mejor se posicionaron en el mercado hispano para ayudar a personas que convivían con un perro a que su convivencia fuese mejor gracias a algunas prácticas de adiestramiento y de educación canina. ¿Ok? Al ser líderes del nicho, muchas personas, muchos competidores nos copiaban. Y era muy gracioso verlo. O sea, sacábamos una iniciativa, sacábamos una temática, sacábamos una línea
editorial para probar un hilo de comunicación, una temática, o probábamos un curso y 2, 3 semanas después veíamos que en cascada se iba replicando aquello. Claro, yo desconozco los resultados de los demás. Sí sé hombre, matemáticamente sacábamos cosas y a las 2, 3 semanas, casualmente, los competidores replicaban la misma temática. Claro, cuando a nosotros nos funcionaba bien, yo no sé cómo les funcionaba, pero también nos copiaban cuando a nosotros nos funcionaba mal. Claro, ellos no lo sabían. Ellos venían, estos que son los que mayor posicionamiento tienen, que parece que las cosas las hacen mejor, que tienen más audiencia, que tienen más ventas, hacen algo, yo voy detrás. Claro, nosotros, por supuesto que hacíamos muchas cosas que funcionaron muy bien, pero también hicimos muchas cosas que no funcionaron nada y que funcionaron muy mal. Nos copiaban todas. Eh, por lo tanto, eso también puede que te esté sucediendo a ti. Tú no sabes el resultado de la persona a la que le estás copiando. Le puede ir muy bien, sí, pero puede que haya cosas que le estés copiando que le estén yendo francamente mal. Y tú también las estás copiando porque por el mero hecho de que lo está haciendo, le estás dando un sello de validez que a lo mejor no tiene. A lo mejor esa persona simplemente está probando nuevas cosas y eligiendo que le funcione y que no. ¿Ok? Por lo tanto, súper importante que tengas en cuenta estos tres saboteadores. El exceso de perfección nunca es un gran camino. Te vas a poder equivocar de fase o de prioridades si no haces las cosas que tocan en tu fase. Y cuando copias a otro, realmente no sabes que estás copiando. Puede que estés copiando cosas que no funcionan. Por lo tanto, ¿cuál sería el triángulo de partida? El triángulo de partida es definir muy bien, uno, quién eres. O sea, ¿qué tipo de profesional eres? ¿Cuál es tu posicionamiento? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es la manera en la que tú ves el nicho en el que estás? La manera en la que tú quieres servir, la manera en la que quieres ayudar a las personas a las que puedes solucionar un problema. ¿Quién eres? Eh, ¿Quién eres? ¿Qué rasgos de tu personalidad quieres explotar? ¿Qué virtudes quieres explotar y qué defectos también quieres explotar? Yo siempre digo que en, en- en la comunicación, en la marca personal que vamos a definir, tienes que incluir tus valores, pero también tienes que incluir tus defectos. E incluso maximizar algunos de esos defectos para que sea una gran marca, una gran marca. Bien. Segundo, ¿a quién sirves? ¿Quién es tu audiencia? ¿Quiénes, quiénes son las personas a las que vas a ayudar? No sirve ayudar a todo el mundo, ni siquiera a todo el mundo de tu nicho, ni siquiera a todas las personas a las que podrías ayudar. Quien se centra en todos genera una conversación tan generalista que no le impacta a nadie, que no le impacta a nadie. Tú, aunque seas capaz de hablar a todo el mundo, y ahora nos salimos del marketing, en la vida real, tú puedes hablar con eh, el taxista que te lleva al aeropuerto, puedes hablar con tu mamá, con tu hijo o con un vecino o con la persona que te pone el café todos los días en el bar, en la cafetería a la que vas. No a todos les vas a hablar de la misma manera, ni tocarás los mismos temas con todos, ni con el mismo grado de intensidad. Hasta ni siquiera utilizarás el mismo vocabulario o el mismo tono. Imagínate que vas a hablar de el dolor de cabeza que tienes hoy por la mañana con el taxista, con tu madre, con tu hijo de 1 año y medio, con la persona que te pone el café en la cafetería o con un vecino. Estarás conmigo que no le dirás lo mismo, no se lo dirás de la misma manera. Esto es lo que sucede con tus seguidores, con tu audiencia, con tu proyección, con tu comunicación. Tienes que elegir a quién le hablas, porque le vas a hablar de una manera particular. Y si le hablas a todo el mundo, ninguno se va a sentir identificado, porque todos te notarán raro. Todos te notarán raro. ¿Qué es lo que pasaría si le comunicas que te duele la cabeza a todo ese espectro social que te describí antes de la misma manera? Unos notarán que le estás hablando con demasiada confianza, otros con demasiado poco respeto, algunos con vocabulario que no te entiende y otros pensarán que te pasa algo porque no eres normal. ¿Ok? Entonces, la importancia de la comunicación radica ahí en saber muy bien a quién sirves para hablarle directamente a esa persona de la manera mejor y más adecuada. Y por último, ¿con qué te vas a relacionar? ¿Qué servicios tienes? ¿Qué producto tienes? El producto es lo que va a unir
quién eres y qué sabes hacer con la audiencia a la que sirves. El producto va a ser el puente que cierra ese triángulo, ¿ok? Entonces es un producto que tiene que solucionar un problema para tu audiencia, un problema que tú sabes solucionar y que tu audiencia necesita que se resuelva, ¿ok? Entonces, ese triángulo es el primero que tienes que definir. Y eso lo tienes ya. O sea, y si no lo tienes, tienes todo lo que necesitas para definirlo ya, porque te tienes a ti, tienes un nicho al que poder atender y tienes un producto que cubre una necesidad en ese nicho. Y eso es lo primero que tienes que definir muy, muy, muy bien. Y no tienes que estar en todas las redes. De hecho, no debes estar en todas las redes. Mi recomendación es, en función de la fase del negocio en el que estés en las que puedas sostener y hacer excelente. Si tiene que ser solo una, mejor que sea una hecha de manera excelente a estar en múltiples plataformas y que por el mero hecho de tener que estar generando contenido para todas, para que tus seguidores te encuentren allí, pues al final bajar un poco la calidad y perderse en tanto trabajo que generan atender las redes, ¿no? Así que filtra. ¿Y cuál sería el filtro? ¿Esto que voy a hacer es sostenible para mí en 6 meses? ¿Ok? O sea, vamos a hacer esta acción. ¿Lo voy a poder sostener? Si es que sí, adelante. Si es que no, mételo en un cajón y revísalo bien. Bien. Tercera clave. El orden de los factores sí altera al producto. ¿Ok? ¿Cuál es la secuencia real? Ok, la tenemos aquí. Dejadme que la coloque, a ver si puedo ponerla para que se vea mejor. Ahí, yo creo que se va. Bueno, secuencia real. Tratar bien, generar resultados, tener más clientes, sistematizar, contratar, escalar, delegar, optimizar y obtener libertad operativa. Realmente ese es el orden que se debería de implementar siempre. Es decir, tener resultados primeros, eso que genere más clientes, sistematizar, una que esté sistematizado, poder contratar, escalar a partir de ahí, no antes, delegar, optimizar y tener libertad operativa. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que se quiere arrancar buscando la libertad operativa sin haber hecho todo lo demás. Y en esa libertad operativa hay muchos mensajes que te van a llegar. Negocios en automático, automatiza esto, automatiza la otro. La inteligencia artificial ahora va a pegar, no está pegando ya muy duro, prometiéndote libertad. Ojo, ojo, porque aquí hay un gran error. O sea, realmente tienen libertad operativa quienes antes han trabajado bien, han generado resultados, han atraído clientes, han sistematizado, han sabido contratar y despedir, han escalado, han delegado, han optimizado. ¿Ok? Es, el punto final, que es el deseable, es el más deseable, completamente de acuerdo contigo, es el súper deseable, viene después de un montón de procesos. Si no, no va a ser. Todo ese lifestyle que ves en Instagram, generalmente es cartón piedra. No quiero decir que sea mentira, es real. En muchos casos sí que es mentira, pero en muchos casos sí que es real. Lo que pasa es que es parcial, no es completo. O sea, tú ves que esa persona a la que estás intentando emular, que te gusta, que vive, está viajando, hace esto, hace lo otro. Claro, lo que tú no estás viendo es lo que ha pasado para llegar hasta ahí y qué tiene para que él pueda disfrutar de su libertad operativa. ¿Okay? A las personas que siempre les escucho decir, no, es que yo trabajo solo 4 horas al día, digo, ya, tú trabajas 4 horas al día, pero tu negocio tienes un montón de personas que están trabajando para que tú trabajes solo 4 horas al día, o 4 horas a la semana, o que no trabaje. ¿Ok? Y eso es fruto de un esfuerzo de mucho tiempo y sobre todo de haber hecho las cosas en orden. ¿Bien? Así que cada fase en tu negocio tiene sus acciones. Recuerda, no es lo mismo estar en una fase de validación, estar en una fase de consolidación, de escalada o de éxito o de libertad operativa, ¿no? Y saltarse las fases es garantía de darse un buen golpe. Bien, y hago un resumen de este último punto, que hemos tenido aquí un pequeñito corte para que nada quede ahí en el aire. Recuerda que al final la pregunta que tenemos que hacernos como control es en qué fase está mi negocio, si está en validación, si está en consolidación, si está en escalada, y actuar de la manera correspondiente a cada una de las fases. Ese es un gran hack que te va, un gran consejo, una gran recomendación que te va a ahorrar un montón de disgustos en el futuro. Bien, segundo elemento es de quién te rodeas
a quién estás modelando, a quién estás copiando, de quién te estás inspirando. ¿Ok? Primero, rodéate bien. Es importante que tengas cerca personas que han recorrido ya el camino, sean mentores profesionales, sean compañeros de trabajo que van por delante de ti. Es importante que tengas mentores delante. Y clave quinta, cómo elegir tu camino. No el mejor, sino el tuyo. Vamos a ir cada una de estas dos claves desgranándolas. En primer lugar, es clave rodearse bien. E insisto, un mentor, sea un mentor que contratas o un mentor natural, alguien que está en tu nicho o alguien que está en otro nicho haciendo algo que tú necesitas hacer y que te puede llegar a implementar. Un buen mentor es lo que te va a sacar del punto en el que estás, porque es alguien que ha recorrido ya el camino que a ti te está costando recorrer y que te va a sacar del punto en el que estás. Al final, un mentor es alguien con un criterio que tiene experiencia real en tu mundo o en un punto concreto de lo que tú necesitas cambiar y que tiene resultados que tú necesitas. Por lo tanto, te va a poder guiar desde la experiencia a tener tú también esos resultados. No busques siempre, es necesario buscar al que más sabe. De hecho, siempre digo que los libros saben más. Al que más presume, tampoco, al que mejor habla, tampoco. Eh, Creo que es necesario que encuentres a esa persona que verdaderamente encaja con lo que tú necesitas en ese momento y a la persona que también engancha contigo, con tu manera de ver la vida, con tu manera de hacer las cosas, con tu manera de entender el negocio también. Esa parte es terriblemente importante, porque va a ser una persona que te va a ayudar mucho si también sois capaces de comunicaros muchos, ¿ok? Em, ¿Te equivocarás? Pues es posible que sí, y esa equivocación considérala parte del aprendizaje. Equivocarte no es un fallo, no es un error, es parte del camino y así lo tienes que ir entendiendo siempre, ¿no? Lo que sí es bueno es, sobre todo cuando vayas a elegir un mentor, eh, pídele que te muestre dónde están sus resultados y también los resultados de las personas con las que trabaja. Esta parte es súper importante también porque a, te va a hacer entender si esos resultados que tiene o que tienen las personas que trabajan con él son también los resultados que tú deseas. ¿Ok? Clave número 5, al final es terriblemente importante. Cómo elegir tu camino, no el mejor camino, sino el tuyo, el que verdaderamente vas a recorrer, porque ese realmente es el importante, el que tú vas a recorrer, no necesariamente el mejor, porque el mejor es algo relativo y cada cual tiene un concepto diferente. De hecho, creo que no existe el mejor camino. Sería muy difícil valorar eh, qué elementos tiene que tener ese mejor camino, ¿no? Existe el camino que hoy tienes entre tus manos, existe el camino que has recorrido hasta aquí, que te ha dejado en este punto, y existe el camino que vas a recorrer a partir de hoy. Y en ese punto cada negocio es un mundo, es un universo distinto. Por eso no busques el mejor camino, no busques hacer el camino que te recomienda no sé quién. Ese que te recomienda ese camino hizo el suyo. Tú tienes que hacer el tuyo, lo tienes que construir. ¿Cuáles serían para mí los 4 filtros que validan un gran camino? El primero es que sea coherente con quién eres, no con quien te obliga a actuar el otro, ¿no? Em, por eso insisto que siempre, lo hablábamos en esta clase, uno de los pilares del negocio es definir bien quién eres. ¿Ok? Entonces, ese camino tiene que ser muy coherente contigo mismo, porque lo vas a recorrer todos los días durante mucho tiempo. Tiene que cuadrar con tus valores, tienes que estar orgulloso cuando te veas al espejo, orgullosa. Muchas personas por vender más empiezan a hacer cosas que chocan con quienes son y tienen los días contados realmente. Em, Ese camino hay alguien que lo ha hecho con experiencia, a quien tienes acceso, porque eso te va a facilitar mucho. Este tercer filtro no es imprescindible, pero cuando está, acelera muchísimo. Si tienes cerca a alguien que ya ha hecho ese camino, o si tienes cerca a alguien que ha hecho el tramo del camino que tú necesitas ahora desbloquear, te va a ayudar muchísimo a hacerlo mejor, más suave y más rápido. Y por último, es un camino también que tiene sentido para tu audiencia, para tus potenciales clientes, para los que prestas un servicio o a los que vendes un producto. ¿Ok? Esos 4 filtros serían los filtros que
yo creo que ayudarían a definir un buen camino. El error, copiar el camino de otro. Es como franquiciar a otra marca sin saber sus números, sin saber sus resultados, sin saber sus procesos, sin saber sus dificultades reales, sin saber qué es lo que están acertando y dónde la están fastidiando o liando o equivocándose. ¿Ok? Así que, recordatorio, el éxito está en un ecosistema sostenible a medida para cada persona, no es una receta genérica que valga igual para todo el mundo. ¿Ok? Así que ten como la mecánica de un, ahí lo ponía como un coche infantil, ¿no? Estos coches que van avanzando, chocan contra la pared, dan un poquito hacia atrás y vuelven a buscar otra ruta hasta que se vuelvan a chocar contra la pared, vuelven a dar hacia atrás y vuelven a caminar hacia adelante. Eh, Esa es la dinámica realmente de un negocio. O sea, ir avanzando, chocar contra pared, retroceder y tomar otra ruta. Cuando vuelven a chocar contra pared, vuelven a retroceder y vuelven a tomar otra ruta. Realmente eso es lo de que definirá tu mejor camino, ¿no? No es una definición teórica, no es una definición filosófica, no es una definición de manuales, es una definición de experimentación. Por lo tanto, debes rodearte de personas que han experimentado y que te pueden ayudar a decirte dónde está el siguiente bloqueo para que te lo puedas saltar y evitar, o al menos si estás en ese bloqueo ya que te puedan ayudar a reconducir y a ver por dónde está la salida. ¿Ok? ¿Cómo organizarte para crecer sin morir de éxito? ¿Ok? Los negocios pueden morir por que fracasan o porque tienen demasiado éxito. Ambas cosas son importantes definir. Así que clave 6 va a ser definir objetivos, ponerte metas cercanas, y clave 7 será tener sistemas, ¿ok? Planificar. Y aquí también, ojo, con no caer en el riesgo de sobredimensionar la planificación. ¿Ok? Clave 6. Vamos a ver esta cuestión. Eh, a ver, siempre cuando se marcan objetivos, especialmente en fechas del año donde todo el mundo habla de objetivos, ¿no? Inicio de año y cosas así. Em, para mí los objetivos tienen una doble lectura. O sea, un negocio tiene que tener objetivos, no puede vivir del flow, por más que haya así personas que muy del ámbito eh, no espiritual en el que creo mucho, sino espiritualoide. O sea, personas que realmente no tienen mucho fondo espiritual, pero sí que utilizan muchísimas palabras de conexión y de abundancia que han escuchado, que realmente no tienen como mucho recorrido interior, pero que las manosean y las manipulan para generar emociones, ¿no? Em, un negocio sí o sí tiene que estar basado en números, sí o sí tiene que tener objetivos, sí o sí tiene que tener planes. Todo lo demás no es un negocio, es bueno, es un entretenimiento. ¿Ok? Entonces, el que te dice, no te pongas objetivos, vete fluyendo, conecta con tu abundancia, con tu esencia, con tu ser, probablemente no tenga negocio, o si lo tiene, pues no esté en el punto al que tú quieres llegar. ¿Ok? Voy a ser elegante. Sí que tienes que tener un objetivo, sí que tienes que tener un objetivo, además que sea un objetivo grande, o sea, 12, 24 meses. Yo creo que los objetivos a 5 años o cosas así, quizás sean para otro tipo de negocios más estáticos, que llevan más recorrido y que ya pueden prever más o menos qué va a suceder. Si estás en validación o consolidación, probablemente un horizonte de 12 o 24 meses ya sea suficiente para que el objetivo que te estás pensando hoy, dentro de un año, dentro de dos, casi seguro que va a cambiar cuando llegues allá, ¿no? Entonces, está bien tener una meta, aunque sepamos que a lo mejor va a haber modificaciones en el camino, pero una meta que nos coloca el rumbo general. ¿Ok? Eh, un objetivo a 12, 24 meses que ha de ser claro, que ha de ser ambicioso, pero que ha de ser también adecuado a tu fase. Si estás en fase de validación, el objetivo debe ser diferente. Si estás en consolidación, muy diferente si estás en escalada. ¿Ok? A ese objetivo hay que ponerle metas cercanas, que sean semanales, que sean mensuales, que sean medibles, que sean atómicas, es decir, que en sí mismo tengan sentido y que te vayan diciendo si te vas acercando o no al objetivo. Si yo tengo un objetivo muy a largo plazo, 12, 24 meses, y no tengo nada más en el medio, es decir, si yo, vale, sé dónde quiero llegar dentro de 24 meses, pero no mido nada antes, pues en el fondo no sé si me estoy acercando o si me estoy alejando del objetivo con las acciones que voy desempeñando, ¿no? En el día a día.
porque todos sabemos que el día a día del negocio nos come muchísimo tiempo, muchísima dedicación, muchísima entrega. La clave está en que esa dedicación, esa entrega, esa energía la vayamos enfocando para que nos vaya acercando a ese objetivo a largo plazo. ¿Ok? Entonces, es bueno tener metas semanales, metas mensuales que nos ayuden a decir, ok, vamos en la dirección correcta. Em, Ahí pongo un ejemplo, ¿no? De un profesional con un negocio físico, objetivo a 12 meses, pues tener, por ejemplo, la agenda llena a un 90% y implementar un servicio recurrente nuevo. Podría ser una meta en 12 meses, ¿no? Estando en un punto de ocupación de agenda medio, pues está bien tenerla prácticamente al completo llena. ¿Cuál puede ser la meta semanal? Pues tener 5 visitas nuevas y tener una reseña, por ejemplo, en Google. ¿Ok? Es decir, es algo que me acerca a ese objetivo, o sea, tener 5 visitas nuevas esta semana me puede ayudar a acercarme a ese objetivo de una agenda llena al 90%. Pues sí, eh, ese sería un ejemplo que creo que puede ser interesante. ¿Cómo me gusta revisar a mí? Me gusta revisar las metas intermedias como cada 60-90 días y también ver si el objetivo final tiene sentido. Imaginémonos que mis 12 meses yo quiero tener la agenda al 90% y en el mes 4 yo ya la tengo al 90%. No tiene sentido mantener ese objetivo a 12 meses. Yo ya lo conseguí en el mes 4. ¿Ok? De hecho, eso me pasa mucho en las consultorías, en mi programa de aceleración de negocios. Marcamos un objetivo que al tercer, cuarto mes está conseguido ya. Es lo más habitual. Por lo tanto, todo el trabajo posterior lo que hacemos es, oye, pues amplificar ese objetivo para caminar más lejos todavía. Esa es la clave siempre, ¿ok? Siempre marcarnos ese objetivo y a medida que vamos avanzando hacia él, poder recalibrar para poder modificar también ese objetivo. Sistemas. No hay negocio que funcione suave, sin sistemas, sin planificación, pero en el punto contrario está el sobreactuar en este punto. Quiero contar la anécdota real de un negocio en el que estuve participando como consultor, precisamente para organizar el negocio, para implementar procesos, para implementar sistemas. Era un negocio que facturaba mucho, facturaba muy bien, era una persona muy reconocida, probablemente conoces quién es, por eso no voy a dar muchas pistas. Y una de las fases que tenía el negocio era integrar dentro del negocio un perfil de director de operaciones. Bueno, se trajo una persona que venía de una industria que no tiene nada que ver con nada de lo digital ni con nada de esta industria bueno, pues de vender conocimiento o de funcionar más en Internet. Y era una industria que sí por su naturaleza necesitaba procesos y procesos muy complejos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedió? Que implementó procesos tan complejos, tan minuciosos, que ralentizó muchísimo el negocio. O sea, lo frenó en seco porque para cualquier cosa había que pasar un montón de pasos y un montón de verificaciones y alguien tenía que validar al validador que había validado lo que el subordinado subordinó y validó bueno, en fin, eh, un montón de cosas. Al final había proveedores que para cobrar una factura de $1000 tenían que hablar con 3 personas y pasar no sé cuántas fichas, ¿no? Entonces, ojo que sobreactuar en los procesos también puede ser un elemento que merme capacidad productiva. ¿Ok? ¿Dónde iría yo? Al sistema mínimo viable. Sistema mínimo viable. Que al final, para mí, es tener un CRM básico, o sea, un lugar donde tienes todos los contactos de tu negocio, todos los leads, todos los proveedores, todas las personas que pueden serte útiles, tienes ahí todos sus contactos, una agenda online, un histórico de clientes, de cada cliente qué es lo que compró, ¿ok? Y cuándo lo hizo. Y esa es una parte importante porque ahí vas a tener mucha información muy valiosa para tu negocio, para ver a quién tienes que vender qué, ¿ok? Segundo elemento del sistema para mí serían recordatorios automáticos, ¿ok? Si tienes un negocio en el que hay personas que tienen que acudir, que tienen una agenda, que tienen una cita, implementa un sistema automático que les recuerde que tiene esa cita, ¿ok? Sea por WhatsApp, sea por SMS, sea por email o todo a la vez, pero te va a ayudar mucho a elevar tu tasa de no-show, la tasa de no aparición y que te quedes con esa hora bloqueada en la agenda sin dársela a alguien más y que hayas perdido porque la persona no apareció, porque se le olvidó, le surgió otra cosa, no lo apuntó o
creía que era otro día o a otra hora. ¿Ok? Tercer elemento, tener un flujo de bienvenida, un flujo de onboarding al cliente nuevo de 3 pasos como máximo. Es decir, ¿qué pasa cuando un cliente nuevo tiene aparición en tu negocio? ¿Qué haces? Y no sirve, pues le entrego el producto, le cobro y ya está. No, no sirve eso. Tienes que tener un proceso de onboarding que le haga sentirse especial y que le haga no dudar en el momento que requiera de nuevo tus servicios o que quiera el mismo producto o quiera un producto parecido que tú puedes ofrecerle. ¿Ok? Y por último, debes de tener un cuadro, al menos mensual, de números, ingresos, porcentaje de agenda llena, coste de adquisición de cliente, lifetime value, no shows, es decir, de todos los datos que sean críticos. Estos son algunos ejemplos, a lo mejor alguno no aplica para tu negocio y no está aquí el que aplica para tu negocio, pero al final un cuadro sencillo, simple, que te haga ver que los números del negocio están funcionando. ¿Ok? Error inverso, profesional que monta una multinacional para 80 clientes al mes, ¿no? Es como que sobredimensiona los procesos para atender al final a pocas personas. En fin, para cambiar el precio se tienen 3 reuniones, en fin, o sea que hay un riesgo en pasar de no tener absolutamente nada y funcionar con improvisación a tenerlo todo en una extrema documentación con excesivos pasos, validaciones, reuniones, etcétera, ¿no? Yo creo que lo inteligente es mantenerse en un justo medio que permita que todo fluya rápido, pero fluya ordenado también, ¿ok? La ventaja competitiva como negocio físico suele estar en la ligereza, en la velocidad, en la cercanía, ¿no? De manera que si los sistemas no te ayudan a ser más ligero, más eficaz, más veloz, te estarán perjudicando. De hecho, tener buenos procesos es una gran ventaja competitiva. Por eso, piensa muy bien cómo hacerlos livianos para que realmente te consigan ser más eficiente, más rápido, más veloz, ¿ok? Regla práctica, cada proceso debe caber en una página. O sea, si tienes que documentar exactamente todo lo que hay que hacer para algo y no cabe en una única cara de una página, yo te invitaría a repensar porque probablemente hay alguna acción de más, alguna duplicidad o alguna inconsistencia que hace que eso esté en algún bucle complicándolo. ¿Ok? Por último, si tuvieras que hacerte una auditoría trimestral para buscar por dónde puedes empezar a trabajar en estos procesos, piensa en qué tarea haces hoy que a lo mejor ya no aporta tanto y arrastras por inercia, ¿ok? Porque probablemente ahí encuentres grandes áreas de optimización en tu negocio para hacer por ahí mucho más fluido, mucho más eficiente todo el proceso que estás llevando a cabo. ¿Ok? 7 claves, por tanto, para hacer crecer tu negocio son las que hemos visto hoy. Primero, haz lo sencillo y después complícalo. Comienza por lo que tienes. Cuidado con el orden, que sí que afecta. Rodéate bien, súper importante. Cómo elegir tu camino, no necesariamente el mejor, sino el tuyo. Definir objetivos y metas cercanas y tener un sistema, planificar y no caer en la excesiva burocracia. Súper, espero que te haya servido esta clase de hoy. Mi intención siempre va a ser entregarte contenido que te pueda ayudar a atraer, a posicionarte, a vender y a escalar con tu negocio en Internet, sea un negocio digital o un negocio físico. Y, como siempre digo, si te ha gustado esta clase, si no te quieres perder la siguiente, si quieres que te avise y que te envíe este mapa mental, solo lo hago a las personas que están registradas. Tienes aquí abajo el enlace para que te puedas registrar, el barbas.xyz/clase semanal YouTube, separado por guiones. Así que regístrate ahí y tendrás, aparte del aviso para que esta clase no se te despiste la próxima semana, también tendrás este mapa mental que comparto por allá. Nada más por hoy, espero que, como digo, te haya servido. Déjame en comentarios qué te pareció y sobre todo déjame en comentarios de qué temas quieres que hable en siguientes clases. Como siempre digo, a mí me cuesta lo mismo preparar una cosa que otra y siempre seré mucho más feliz si eso que preparo te ayuda. Así que aprovecha ese canal y estamos en contacto. Un saludo. Chao, chao.